Bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble y, si no, prepárense porque les tengo un chisme jugoso, de esos que te dejan pegado a la pantalla. Hoy, mis amigos, nos sumergiremos en el mundo de las celebridades, en las relaciones amorosas que nos hacen soñar, y en los secretos que, bueno, se supone que deben permanecer secretos, pero, aquí estamos. Hoy vamos a destapar la supuesta estrategia secreta de Kerem Bürsin para conquistar el corazón de la guapísima Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La pareja de ensueño, la relación que todos admiramos, la que nos hizo suspirar en Love is in the air y al parecer, detrás de todo eso, hay una estrategia. Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, y vamos a ver si podemos armar el rompecabezas de cómo Kerem Bürsin logró flechar a una de las mujeres más deseadas del mundo del entretenimiento. ¿Están listos para descubrirlo? Yo sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán chismes fresquitos, análisis de moda, y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y sean parte de esta comunidad increíble. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Todo empezó con Love is in the air. ¡Ay, qué novela! Si no la vieron, tienen que hacerlo. Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretando a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón desde el primer capítulo. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. Y claro, al final el amor de la ficción traspasó la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Pero ¿cómo fue que Kerem, este hombre encantador, con esa mirada que te derrite y ese carisma arrollador, conquistó a Hande? Bueno, aquí es donde entran los rumores, las supuestas confesiones, y la tan mentada estrategia secreta. Lo primero que debemos analizar es la personalidad de Kerem. Todos los que lo conocemos, o al menos, los que lo hemos visto en entrevistas, sabemos que es un hombre inteligente, sensible, muy culto, y con un gran sentido del humor. Es un hombre que se preocupa por el mundo, que tiene una conciencia social y que siempre está dispuesto a aprender y a crecer. Es alguien que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y eso, amigos míos, es algo que siempre atrae. Pero profundicemos un poco más en esta faceta. Kerem es, en esencia, un intelectual. Sus intereses van más allá de la fama y la fortuna que le brinda su trabajo como actor. Se le ha visto involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como el cambio climático y la igualdad de género. Esta faceta de Kerem, su compromiso con el mundo, lo diferencia de otros actores y lo convierte en alguien más atractivo, no solo para Hande, sino para cualquier persona que valore la inteligencia y la profundidad de pensamiento. Además, Kerem es un hombre que valora la autenticidad. No se esconde detrás de una máscara, no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal cual es con sus virtudes y sus defectos. Esta honestidad, esta transparencia, es algo que atrae a las personas que buscan una conexión genuina. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, la autenticidad es un tesoro. Se dice que la clave de Kerem para conquistar a Hande fue precisamente mostrarse auténtico. No fingir ser alguien que no era, no tratar de impresionarla con cosas superficiales. Simplemente ser él mismo. Y según los rumores, Hande quedó cautivada por esa honestidad y esa sinceridad. En un entorno como el mundo del espectáculo, donde la superficialidad es a menudo la norma, la autenticidad es un soplo de aire fresco. Ahora imaginemos la situación. Hande, una mujer hermosa y exitosa, acostumbrada a la atención constante y a las miradas de admiración, se encuentra con un hombre que la ve más allá de su apariencia física. Un hombre que se interesa por su inteligencia, por sus pensamientos, por sus sueños. Un hombre que la valora por lo que es, no por lo que aparenta ser. ¿Cómo no iba a sentirse atraída? Otra de las supuestas estrategias de Kerem, y que ha sido mencionada en varios medios, es la comunicación. Y es que la comunicación es clave en cualquier relación. Kerem, al parecer, se esforzó por hablar con Hande, por escucharla, por entenderla. No se limitó a halagarla,
sino que también le demostró interés en sus pensamientos, en sus sueños, en sus aspiraciones. Leía sus guiones, comentaba sobre sus trabajos, y se involucraba en su vida profesional. La comunicación, en cualquier relación, es el puente que conecta dos mundos individuales. Es la herramienta que permite compartir ideas, sentimientos, miedos y anhelos. Kerem, al parecer, entendió esto a la perfección. No solo hablaba con Ande, sino que también la escuchaba. Se interesaba por sus opiniones, por sus ideas, por sus preocupaciones. En una industria como la del entretenimiento, donde la competencia es feroz y la presión es constante, tener a alguien que te escuche y te entienda es invaluable. Alguien que te apoye en tus proyectos, que celebre tus éxitos y te consuele en tus fracasos. Kerem, al parecer, fue ese apoyo incondicional para Ande. Y aquí es donde entra un detalle que muchos mencionan, el apoyo incondicional. Kerem siempre estuvo ahí para Ande. La apoyó en sus proyectos, la defendió de las críticas, y la animó en los momentos difíciles. En el mundo del espectáculo, la presión es enorme y tener a alguien que te respalde, que crea en ti, y que te dé fuerzas, es algo invaluable. Y eso, al parecer, Kerem lo entendió a la perfección. El apoyo incondicional no solo se traduce en palabras de aliento, sino también en acciones concretas. Kerem, al parecer, estaba presente en los momentos importantes de la vida de Ande. Asistía a sus eventos, la acompañaba en sus viajes, la defendía de los paparazzi y la protegía de los chismes malintencionados. Este apoyo, esta constante presencia, creó un ambiente de confianza y seguridad en la relación. Ande sabía que podía contar con Kerem en cualquier situación, y eso, sin duda, fortaleció el vínculo entre ellos. Además de esto, existen algunos elementos que, aunque no se pueden confirmar con certeza, han sido mencionados en varios medios de comunicación y podrían haber sido parte de la estrategia de Kerem. Por ejemplo, se dice que Kerem siempre se esforzó por conocer a la familia y a los amigos de Ande. Demostró interés en sus seres queridos y los trató con respeto y cariño. Esto es algo que sin duda habla muy bien de él, y que seguramente impresionó a Ande. Conocer a la familia y a los amigos de la pareja es una señal de respeto y de compromiso. Es demostrar que te importa la vida de la persona que amas, no solo a ella, sino también a su entorno. Kerem, al parecer, entendió esto a la perfección. No se limitó a relacionarse con Ande, sino que también se esforzó por conocer a sus seres queridos. Compartió tiempo con ellos, participó en sus reuniones familiares, y demostró interés en sus vidas. Esto sin duda generó un ambiente de confianza y aceptación, tanto para Ande como para su familia y amigos. También se rumorea que Kerem le demostró su amor a Ande con pequeños gestos, con detalles románticos, con sorpresas inesperadas. No se trataba de grandes regalos, sino de actos de afecto que demostraban que estaba pensando en ella, que se preocupaba por ella, y que la amaba. Una llamada inesperada, una flor, una nota escrita a mano, pequeños detalles que dicen mucho. Los pequeños gestos son la sal y la pimienta de cualquier relación. Son los detalles que demuestran que te importa la persona que amas, que estás pensando en ella, y que te preocupas por su bienestar. Kerem, al parecer, entendió esto a la perfección. No se limitó a decir te amo, sino que lo demostró con acciones concretas. Le enviaba flores, le escribía notas de amor, la sorprendía con pequeños regalos. Estos detalles, aunque puedan parecer insignificantes, son los que construyen la magia de una relación. Otro aspecto importante y que es crucial en cualquier relación, es la complicidad. Kerem y Ande compartían muchas aficiones. Les encantaba viajar, disfrutar de la naturaleza, y pasar tiempo juntos. Tenían una conexión muy especial, y se divertían juntos. La risa, el buen humor y la complicidad son ingredientes fundamentales para construir una relación duradera. Y al parecer, Kerem supo aprovechar esto al máximo. La complicidad es la capacidad de compartir momentos especiales con la persona que amas. Es la capacidad de reír juntos, de disfrutar de la vida, y de crear recuerdos inolvidables. Kerem y Ande, al parecer, tenían una complicidad muy especial. Les gustaba viajar, explorar nuevos lugares y compartir experiencias únicas. Esta complicidad, esta conexión especial, fortaleció el vínculo entre ellos y les permitió construir una relación sólida y duradera. Un detalle que ha llamado mucho la atención es el respeto que Kerem siempre ha demostrado por la privacidad de Ande. A pesar de ser una figura pública, siempre se ha preocupado por proteger su intimidad y por respetar su espacio personal.
Esto demuestra madurez y habla muy bien de su carácter. El respeto por la privacidad es fundamental en cualquier relación. Es demostrar que te importa la persona que amas, que valoras su espacio personal, y que no la vas a exponer a situaciones incómodas. Kerem, al parecer, entendió esto a la perfección. Siempre se preocupó por proteger la intimidad de Ande, por respetar su espacio personal, y por no exponer las situaciones incómodas. Este respeto, esta madurez, habla muy bien de su carácter. Ahora bien, ¿podemos afirmar con certeza que todo esto fue una estrategia calculada? Probablemente no. Es más probable que Kerem simplemente haya sido el mismo, que haya sido honesto, que haya demostrado su amor y su respeto por Ande y que al final haya logrado conquistarla. Porque al final, la mejor estrategia es ser auténtico y verdadero. Es importante recordar que aunque nos guste analizar y teorizar sobre las relaciones de las celebridades, la realidad es que el amor es un misterio. No existe una fórmula mágica para encontrar el amor, ni una estrategia secreta que garantice el éxito. El amor verdadero surge de forma natural, cuando dos personas se conectan a un nivel profundo y se aceptan tal cual son. Pero claro, como buenos chismosos, nos encanta teorizar y analizar cada detalle. Y aunque no podamos asegurar que existió una estrategia secreta, sí podemos aprender de la relación entre Kerem y Ande. Podemos aprender que la comunicación, el apoyo incondicional, la honestidad y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. En resumen, la supuesta estrategia de Kerem Bürsin para conquistar a Hande Erçel, si es que podemos llamarla así, se basó en varios pilares fundamentales. Autenticidad ser el mismo, sin fingir ni tratar de impresionar con cosas superficiales. Comunicación escuchar, entender y expresar sus sentimientos. Apoyo incondicional estar presente en los momentos importantes y defenderla. Respeto valorar su privacidad y su espacio personal. Complicidad compartir aficiones y disfrutar del tiempo juntos. Pequeños gestos demostrar su amor con detalles románticos y sorpresas. También podemos aprender que no hay una fórmula mágica para el amor. Cada persona es diferente y cada relación es única. Pero si hay algo que podemos concluir, es que el amor verdadero se basa en la admiración mutua, en el respeto y en la complicidad. Y al parecer, Kerem y Hande encontraron todo eso el uno en el otro. Desafortunadamente, como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Aunque la separación nos entristeció a todos, también nos dejó muchas lecciones. Vimos a una pareja que se amaba, que se apoyaba y que nos hizo soñar. Y eso, amigos, es algo que siempre vamos a recordar. La ruptura de Kerem y Hande fue una noticia triste para sus fans, pero también es un recordatorio de que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, pueden llegar a su fin. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de la experiencia y seguir adelante. Y bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la supuesta estrategia secreta de Kerem Bürsin para conquistar a Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo, y por su apoyo incondicional. Gracias por ser la mejor audiencia del mundo. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem tenía una estrategia secreta? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Creen que la comunicación es la clave? ¿O tal vez la autenticidad es lo más importante? ¿O quizás la constancia en los pequeños detalles? Cuéntenme todo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, análisis y entretenimiento esperándolos. Recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao.